Muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a nuestra sexta sesión de creación de valor para el trigo de Estados Unidos, donde nuestro vicepresidente técnico, Mark Fowler, hablará sobre los diferentes tratamientos para reducir la carga microbiana en los trigos y las harinas. Por favor, si tienen alguna consulta, escribirla en el chat durante la sesión o al terminar la sesión pueden activar su micrófono o de igual manera escribir en el chat para cualquier consulta. Estaremos aquí pendientes para cualquier consulta en el medio, durante el proceso de la sesión. Si hay algún problema técnico, nos disculpan. Sabemos que estas sesiones pueden funcionar perfectamente, como también pueden tener problemas, por lo que todos sabemos. Sean muy bienvenidos y muchas gracias. Muy bien, bienvenidos a esta edición de nuestra serie de seminarios técnicos de US Wheat. Me llamo Mark Fowler y soy el vicepresidente de Servicios Técnicos Globales de US Wheat Associates, con sede en Arlington, Virginia, y actualmente trabajando en Manhattan, Kansas. Así que estoy de vuelta al centro de la región triguera del país y quiero darle la bienvenida a este webinario. Comenzaré con una breve actualización de nuestra cosecha y de la calidad del trigo que estamos viendo en este año en los Estados Unidos, y luego pasaremos a nuestro webinario grabado sobre los tratamientos de agua para mitigar y controlar los contaminantes microbianos en la harina. Me quedaré al final del seminario y permaneceré en línea para responder a cualquier pregunta que puedan tener. Así que, si tienen preguntas relacionadas con la cosecha, no duden en plantearlas en la sala de chat mientras los actualizo sobre la cosecha. Puedo responder algunas preguntas sobre la cosecha antes de que pasemos a la presentación grabada, pero también cualquier pregunta relacionada con la cosecha o el tema de la sesión grabada pueden incluirla en el chat y la abordaremos al final. Así que hablemos de la cosecha. Como dijimos en julio, la cosecha de trigo Hard Red Winter está prácticamente terminada. Hemos completado más del 80% de la cosecha. Todo lo que consideramos la cuenca del Golfo o las grandes praderas está cosechado y tenemos algunos de estos datos para compartir con ustedes. El trigo Hard Red Winter que queda por cosechar estaría en la región de Washington, Oregón, Idaho y todo lo que es la cuenca del Golfo. Así que este trigo iría a nuestros clientes y amigos de las regiones sureste y norte de Asia principalmente. La buena noticia es que hemos completado un tercio de la cosecha, entre un 30 y un 35%, y la calidad vuelve a ser normal. Vemos muy buena proteína en cuanto a soft white, baja proteína y buenos rindes. Así que, de nuevo, son indicios preliminares porque, como suelo decir, son los primeros indicios, ya que son los datos finalizados hasta el momento. Es el trigo Hard Red Winter y esto tomando datos a través de incluyendo a Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado, Nebraska, Dakota del Sur y creo que Wyoming. Así que es una gran parte de las áreas de cultivo del trigo Hard Red Winter. El único estado importante de Hard Red Winter que no está incluido en estos datos es Montana, pero el promedio actual de proteína está en un 12,9%. Le repito, un 12,9%, por lo que es significativamente más alto
que el del año pasado e incluso un porcentaje total más alto que el de los últimos 5 años. El peso específico o hectolítrico sigue siendo bueno, por encima de 60, y ahora mismo estamos en el Hard Red Winter grado 1 en nuestro sistema de clasificación FGIS del USDA, pero seguimos con un tamaño de grano más pequeño que supone un reto para los molineros a la hora de mantener la extracción. Muchos de los molineros estadounidenses con los que he hablado han cambiado algunas de las estrías de su primer cilindro de rotura y están luchando para mantener los niveles de extracción. Están viendo alrededor de un 1%, incluso 1,5% de disminución en su extracción primaria de harina, solo debido al menor tamaño de grano. Y como hemos hablado durante varios meses, se debe a la grave sequía que afecta un área muy grande de nuestra zona triguera. Y cuando tenemos ese trigo estresado por la sequía, la planta, el tallo del trigo, no tiene suficiente energía para llenar completamente el grano. Por lo tanto, tenemos granos más pequeños, granos más chicos, crean un mayor contenido de proteína, pero menos almidón, y eso resulta en granos más pequeños, por ende, menos extracción. Así que los primeros informes de los molineros, aunque ellos están contentos con la calidad de la harina que están produciendo, dicen que están obteniendo resultados de molienda mejores de lo esperado, pero las expectativas eran muy bajas. Así que yo diría que siguen luchando por conseguir, como he dicho, alrededor de un 1% menos de harina en general. Lo más destacado es que estamos obteniendo muy buenos resultados en la panadería. Cuando hablamos con nuestros panificadores, ya sea de pan de molde para hamburguesas, para hot dogs o perros calientes o cualquier tipo de pan, a los panaderos les está gustando mucho esta cosecha. El rendimiento en la panadería es excelente, con excelentes volúmenes, muy buena absorción de agua, con hasta un 65% de absorción en la cocción. El único inconveniente, el único comentario negativo que hemos escuchado es que están luchando con la estabilidad. Así que hay que ajustar los tiempos de mezcla en la panadería. Hemos observado un tiempo de estabilidad más corto de lo esperado en nuestra cosecha. En promedio, hemos visto una estabilidad de 8,8 minutos en la curva farinográfica para el trigo Hard Red Winter, lo cual es decepcionante con una proteína superior a la media. Esperábamos que esto se reflejara en el rendimiento y que la curva del farinógrafo fuera más fuerte y tuviera una mayor estabilidad, pero no lo vemos en la tolerancia de la mezcla. Por tanto, la estabilidad es menor de lo esperado en el farinógrafo. Pero esa es la actualización rápida y fácil de la cosecha. Diré que estamos empezando a obtener los resultados de la molienda y del horneado para el Hard Red Winter, al menos para el de la cuenca del Golfo. Entonces, les animo a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro boletín semanal de actualización de la cosecha, que será el primer lugar en el que verán los datos finales publicados. Tendré una actualización en septiembre, pero los datos se finalizarán y se publicarán primero en el boletín semanal. Así que antes de que lo vean en cualquier otro lugar, lo verán en la actualización que Erica Oakley envía todos los viernes alrededor del mediodía, hora de la costa este de los Estados Unidos. Por lo tanto, si lo suscriben en el uso horario de Asia, lo pueden leer el sábado por la mañana o estará listo para cuando lleguen a la oficina el lunes por la mañana. Con eso, le devuelvo el control a Adrian, que comenzará la parte grabada de este seminario y luego volveré al final del video para responder a cualquier pregunta que tengan. Así que nos vemos luego.
Hola, bienvenidos a esta edición de la serie de webinarios técnicos mensuales de US Wheat Associates. Soy Mark Fowler, vicepresidente de Servicios Técnicos Globales de US Wheat Associates con sede en Arlington, Virginia. En esta edición de nuestro webinario técnico mensual les hablaré de los tratamientos de agua disponibles en el mercado para reducir la contaminación microbiana en la harina de trigo durante el proceso de reposo y acondicionamiento del trigo. Para empezar, repasemos primero por qué este webinario es tan importante para nuestra industria. Tradicionalmente, la harina de trigo se ha considerado segura frente a los contaminantes bacterianos debido a su bajo nivel de actividad de agua y también porque se utiliza como ingrediente alimentario en el que un procesamiento posterior, como la cocción del pan, mata o elimina a cualquier contaminante microbiano peligroso en la harina. Con el aumento de los casos de enfermedad, nuevos estudios han indicado que las cepas de Escherichia coli, productora de toxina Shiga o STS, son capaces de sobrevivir en entornos con poca agua como la harina de trigo. Solo en Norteamérica, entre el 2005 y 2019, se produjeron 7 grandes recalls de harina con al menos 200 casos en total, en las que se retiraron 50 productos diferentes por un brote cruda deben ser considerados como posibles vehículos de infección para futuros brotes de STS o, como he mencionado, E. coli, productora de toxina Shiga, y también infecciones por salmonela. Esto supuso un cambio de juego para nuestra industria, porque cuando el CDC declara que la harina podría considerarse posible vehículo de infección, hace que nuestro sector reaccione y haga cambios en nuestros procesos. Por esa razón, en esta presentación les brindaré un poco de la historia de las diferentes técnicas y productos químicos utilizados en el proceso para tratar el agua de reposo y acondicionamiento. También revisaremos las recientes investigaciones realizadas por universidades públicas de los Estados Unidos sobre nuevos tratamientos de agua de reposo para ayudar a reducir la E. coli y la salmonela. También hablaremos de algunos productos novedosos ofrecidos por el sector privado para mitigar y controlar la E. coli y la salmonela en la harina de trigo mediante el tratamiento del agua antes del acondicionamiento del trigo. Les diré que el uso de estos tratamientos está generalmente restringido a la harina familiar o a la harina de venta al por menor y la harina que se usa en productos que se sabe que no tienen una etapa final en el proceso. El letal, digo, en el procesamiento posterior. La razón de eso es doble. En primer lugar, por supuesto, cualquier tratamiento adicional con agua aumenta el costo de producción de la harina, lo cual incrementa su costo para nuestro cliente. En segundo lugar, también se reconoce que todos estos tratamientos tienen algún impacto en la calidad de la harina. Así, para algunos productos que se sabe que tienen una etapa letal, estos tratamientos adicionales de agua no se han considerado necesarios, ya que tienen un impacto en la calidad de la harina para ciertos productos. Al comenzar nuestra discusión sobre los tratamientos del agua para un proceso de acondicionamiento del trigo, recordemos primero que el agua añadida al trigo durante el proceso de reposo se convierte en parte del producto final o de la harina terminada. Debemos empezar con el agua potable. El agua de pozo que se utiliza para el reposo y acondicionamiento del trigo debe ser analizada y estar libre de coliformes o cualquier otro contaminante bacteriano que sería normal en el agua potable. Vamos a discutir los tratamientos adicionales suponiendo que estamos empezando con agua potable. Los 4 tratamientos que vamos a discutir en esta presentación son el cloro, añadido en muchas formas diferentes, el ácido láctico, el bisulfato de sodio, o SBS en inglés, y un nuevo producto brindado por una empresa llamada Energies,
que está utilizando el dióxido de cloro estabilizado en sus tratamientos del agua. Así pues, vamos a hablar un poco más de los antecedentes sobre el tiempo que llevamos siendo conscientes de la necesidad de tratar el agua como parte del proceso de acondicionamiento y reposo del trigo. Uno de los primeros artículos que encontré se remonta a 1955 y es cuando el Boletín Técnico de la Asociación de Molineros Operativos, ahora considerada la IAOM, la Asociación Internacional de Molineros Operativos, tenía un boletín técnico que hablaba de la cloración del agua de lavado y reposo del trigo. Luego, en 1964, hubo un boletín actualizado que hablaba de los efectos de la cloración del agua en la flora microbiológica de harina de trigo. Ahora bien, en aquella época, la única flora microbiológica que estaban estudiando era principalmente la de los mohos. Se utilizaba específicamente para el control de olores y para la reducción de bacterias en la sala de lavado de trigo. El objetivo principal era mantener el equipo de reposo y acondicionamiento limpio y libre de moho u otras acumulaciones que causaban el mal olor en el molino de harina. Y estas prácticas se remontan a la década de 1930, cuando se utilizaban comúnmente las lavadoras de trigo, como creo que se las llamaba las Wizard Washers. Y el objetivo de esta adición de cloro era reducir las esporas de moho que se encontraban habitualmente y que afectaban a la vida útil del pan. La aplicación principal en aquel momento era el gas de cloro o cloro gaseoso hasta 250 ppm o partes por millón. Así que añadir el gas cloro o el cloro gaseoso al agua de reposo y acondicionamiento era crear o formular ácido hipocloroso. Entonces, durante los años siguientes, mientras seguíamos la evolución de los tratamientos con cloro para el agua de reposo y acondicionamiento del trigo, nos centramos en las diferentes formas en que se añadía cloro para crear o formular el ácido hipocloroso. La adición inicial de cloro gaseoso era un proceso extremadamente ácido y provocaba mucha fatiga y desgaste en los equipos de acondicionamiento. El uso del blanqueador de cloro era un proceso extremadamente alcalino y de hecho se descubrió que tenía cierto impacto negativo en la calidad de la harina y en los productos acabados. El siguiente paso fue el uso del hipoclorito de calcio, que era un polvo mucho más cercano a la neutralidad y tenía un impacto mínimo o nulo en la calidad de la harina. Y se descubrió que era mucho mejor para el mantenimiento de los equipos. Esto llevó a la introducción de pastillas de cloro por parte de la empresa PPG Industries, a veces denominadas tratamientos para piscinas, para la adición o la formulación de ácido hipocloroso en los tratamientos de agua de reposo o acondicionamiento. Así pues, en 1996, PPG Industries presentó en la reunión internacional de la IAOM un nuevo producto en el que introducía el uso de pastillas de hipoclorito de calcio como alternativa al cloro gaseoso. Esto era mucho más seguro para los empleados, mucho más respetuoso con el medio ambiente y el objetivo principal seguía siendo mantener el equipo de acondicionamiento y reposo limpio y libre de moho. En aquella época, la industria solo se centraba en el recuento de mohos en la harina acabada y en cómo estos afectarían a la creación y a la vida útil del pan y de otros productos. Entonces, debido al impacto de los brotes de E. coli y Salmonella en la harina de trigo y a la determinación del CDC de que la harina de trigo puede ser portadora de E. coli y Salmonella, la industria comenzó a trabajar en diferentes soluciones para prevenir, mitigar o eliminar la contaminación por E. coli y Salmonella en la harina de trigo. Descubrieron que el hipoclorito de sodio o la creación de ácido hipocloroso, el agua de acondicionamiento y reposo no era muy eficaz. Tenía una eficacia extremadamente baja para combatir la E. coli y la salmonera. Ellos recurrieron al ácido láctico porque era un tratamiento que se utilizaba mucho en la industria cárnica. Tiene algo más de eficacia que el hipoclorito
o el ácido hipocloroso, pero también puede causar algunos problemas de funcionalidad en los productos acabados cuando se utilicen niveles demasiado altos. Uno de los primeros estudios con los que me familiaricé con el uso del ácido láctico como tratamiento del agua de acondicionamiento o del agua de reposo fue realizado por Corbion, una empresa conocida por sus ingredientes que ayudan a mejorar el rendimiento de la harina para diferentes productos horneados. Entonces ellos realizaron un proyecto de investigación sobre la seguridad de las harinas y los piensos utilizando el ácido láctico. Tenían conocimiento sobre el uso del ácido láctico como tratamiento de agua y como auxiliar en las plantas de procesamiento de aves y carne vacuna para reducir y eliminar el E. coli y la salmonela durante el procesamiento de aves y de carne. En su estudio, descubrieron que el uso de ácido láctico para tratar el agua de acondicionamiento y reposo reducía los microorganismos superficiales de 1 a 3 log en el laboratorio y en el campo. Este acondicionamiento con ácido láctico redujo hasta un 98% la transferencia de posibles patógenos desde los granos o las espigas de trigo a las harinas. En este estudio, el primero de su género para determinar el destino de la E. coli en las harinas de trigo y en los alimentos balanceados para animales, descubrieron que solo utilizaba el ácido láctico como tratamiento del agua de reposo y acondicionamiento. Y luego utilizaron un sustituto del E. coli para inocular el trigo y ver la eficacia del ácido láctico para eliminar la transferencia de E. coli del grano de trigo a los productos molidos. El estudio revela que el acondicionamiento y reposo con ácido láctico daba lugar a una reducción mucho mayor de la E. coli en las harinas y en los salvados que un tratamiento simple o tradicional solamente con agua. A medida que me fui enterando de la investigación que realizaba la industria para el tratamiento de agua de acondicionamiento y reposo, descubro que un equipo de la Universidad Estatal de Kansas y de la Tecnológica de Virginia habían estado realizando muchos estudios sobre diferentes tratamientos de agua para reducir E. coli en el trigo y su efecto en la harina de trigo y en la calidad de la misma. Sus estudios, además del ácido láctico, se centraron en el uso de bisulfato de sodio o SBS para ayudar el proceso que usa agua de reposo y de acondicionamiento. El bisulfato de sodio ya se considera un producto químico generalmente seguro o GRAS en la industria alimentaria. Su uso es seguro y está disponible en forma de polvo seco. Y como ya dije antes, ya está aprobado como agente de procesamiento de alimentos por la FDA y se utiliza ampliamente en toda la industria de procesamiento de alimentos. Así que los resultados iniciales del uso de bisulfato de sodio como tratamiento del agua de acondicionamiento y reposo fueron muy positivos. Se descubre que el uso de bisulfato de sodio en una concentración del 1% era eficaz para una reducción de hasta 5 logs si el tiempo de reposo fuera superior a 18 horas. Y a las 24 horas, el sustituto utilizado para detectar E. coli era casi indetectable. El reto con el bisulfato de sodio a este nivel era que producía una harina más ácida que afectaba a la absorción y a la retención de agua de algunos productos. Pero no tuvo ningún impacto significativo en la calidad del pan, pero sí hubo alguna preocupación respecto de cómo afectaría la calidad de otros productos que tuvieran requisitos de retención de agua diferentes. Entonces, en un estudio de seguimiento, el mismo grupo utiliza el bisulfato de sodio y también el ácido láctico e introduce
tratamiento térmico como parte del proceso de acondicionamiento del trigo. O sea, no se trata de un tratamiento térmico de la harina, sino del tratamiento térmico de los granos de trigo durante el proceso de acondicionamiento y reposo, para ver cómo el bisulfato de sodio y el ácido láctico con agua caliente o vapor tendrían un impacto en el acondicionamiento y reposo del trigo, así también como tendría un impacto en la calidad de la harina de trigo acabada. Este segundo estudio del equipo de la Universidad de Kansas y Virginia Tech también tuvo resultados muy positivos. Descubre que el uso del ácido láctico y el bisulfato de sodio por sí solos son muy eficaces a la hora de reducir la contaminación de E. coli y Salmonella en la harina. Podrían lograr una reducción de hasta 4 logs utilizando solamente el bisulfato de sodio y el ácido láctico. También descubren que el uso de un tratamiento térmico del agua de reposo hace que el uso del ácido láctico y el bisulfato de sodio fuera mucho más eficaz y ayuda a reducir significativamente el tiempo de reposo o la eficacia del ácido láctico durante el reposo. Esto ha sido muy importante para el tratamiento de los trigos blandos, porque sabemos que en el proceso de molienda, el tiempo óptimo de reposo para los trigos más blandos es más corto. Diría que 6 a 8 horas nada más. Así que descubrir que un tratamiento térmico ayuda a eliminar e inclusive reducir la carga de E. coli, incluso salmonela, con un tiempo de reposo más corto, fue muy importante para la molienda de los trigos más blandos. En otra revisión de su estudio de investigación se muestra que tanto el agua ácida para los tratamientos térmicos individualmente causa reducciones significativas de la carga de salmonela o de E. coli del trigo durante el proceso de reposo. Solo el tratamiento térmico reduce la carga de E. coli a un nivel indetectable tras la adición de agua ácida, 5 o 10%. Y también es importante entender que el tratamiento térmico de por sí fue más eficaz, ya que reduce la carga de E. coli por debajo de un número indetectable. El estudio también sorprende porque se constata que el uso del ácido láctico y de bisulfato de sodio combinados realmente aumentan la calidad del pan como medida de volumen. Así que las cargas de prueba al final del proceso nos brindan la posibilidad de verificar un aumento en el volumen del pan con el uso del ácido láctico y los tratamientos con bisulfato de sodio. Bueno, hemos hablado acerca del uso del ácido hipocloroso o del cloro gaseoso y de otras formas de cloro, del bisulfato de sodio, así como del ácido láctico para el tratamiento del agua. Ahora quiero hablar acerca del uso de dióxido de cloro. Antes de continuar con la presentación, quiero decirles que ni yo ni US Wheat Associates respaldan ningún producto o línea de productos específicos, pero quiero comentarles y presentarles este tratamiento Guardian como una tecnología única, novedosa, que es significativa en la industria harinera. Empiezo leyendo su declaración que dice que Guardian es un sistema de tratamiento microbiano que está cambiando la cara de la seguridad alimentaria. La tecnología pendiente brinda una solución energizada a base de agua y es respetuosa del medio ambiente. Una solución formulada de manera tal que elimina un amplio espectro de patógenos transmitidos por los alimentos que desafían a la industria harinera. Les comento que una de las razones por las cuales estoy intrigado y muy interesado en este sistema es que Energies Solutions es una empresa nueva, subsidiaria de otra empresa, PHM, la denominada antiguamente Panhandle Flour Milling Company. O sea, el hecho de que esta solución, esta tecnología, viene de una empresa molinera, para mí, es muy significativo y tiene un gran impacto en la industria.
Ahora veamos más de cerca de qué se trata el sistema Guardian y qué le brinda a la industria molinera. Como les comenté, el ingrediente activo es el dióxido de cloro estabilizado. El costo se reduce hasta un 75% comparado a otras alternativas del mercado. Y su funcionalidad está compuesta de 99,92% de agua y no afecta a la funcionalidad o al rendimiento de cocción de la harina. No deja residuos en la harina acabada. Ha sido aprobado y etiquetado por la FDA como ayuda de procesamiento. La FDA, la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos, y también se ha certificado como orgánico, kosher y una tecnología no transgénica. Bueno, continúo mostrando algunas láminas que me han brindado Energies Solutions para comentarles cómo el sistema Guardian se compara a otras soluciones de dióxido de cloro que se han probado en el pasado. Entonces, el ingrediente activo de Guardian, como les dije, es el dióxido de cloro, actualmente aprobado en muchos usos alimentarios. Los métodos típicos de dióxido de cloro tienen sus limitaciones, pero la solución Guardian es una tecnología patentada que utiliza una concentración mucho más baja de dióxido de cloro, que a su vez no deja ningún producto residual ni en la harina ni en otros productos con los que trabaja, manteniendo la misma tasa de eliminación de patógenos que otros métodos tradicionales. Ahora, lo que no se dice aquí es que hay que realizar un tratamiento de agua antes de añadir el dióxido de cloro. O sea, hay que empezar el proceso con agua potable. Luego, esta agua, misma agua, pasa por un proceso de osmosis inversa para eliminar todo tipo de residuo químico que pueda tener el agua tratada. Y para continuar, hoy en día hay tres formas para fabricar el dióxido de cloro. El método patentado por Guardian es el cuarto, que tiene la mayor eficacia de Hill en este proceso térmico a concentraciones más bajas en comparación con las demás soluciones. Como dije, Guardian ha sido diseñado y fabricado para tener un excelente material y características de compatibilidad fantásticas para proteger el costoso equipo de un sistema de molienda de harina. Como les dije, la empresa que crea esta solución, la solución Guardian, es una empresa tradicional del sector molinero. Y bueno, lo que les quiero comentar en esta presentación finalmente es el despunte como parte del acondicionamiento y limpieza del trigo. Como les mencioné en la presentación anterior, existen diferentes niveles de despunte. El despunte básico del trigo, así también como el despunte intensivo, que elimina las capas de salvado. Pero lo que les quiero comentar ahora es el uso del despunte básico antes del reposo del trigo, que elimina el polvo, la suciedad que puedan estar adheridos al exterior del grano del trigo o, más específicamente, el polvo o la suciedad que pueden estar alojados en el pliegue del trigo. Un buen despunte del trigo antes de dejarlo en reposo elimina el polvo del grano y de su pliegue y un buen sistema de aspiración. Después del proceso de despunte, elimina todo este polvo y suciedad del proceso de reposo. Esto de por sí ya ayuda a eliminar los contaminantes del sistema. Un buen despunte del grano antes de añadirle agua es fundamental a la hora de reducir la carga microbiana de la harina de trigo. Así que este estudio fue realizado específicamente por Energies en el programa Guardian. Este estudio se lleva a cabo con trigo limpio con despunte adicional para determinar la diferencia de la eficacia del tratamiento después del proceso de reposo. Y se descubre que el despunte del trigo
antes del proceso de reposo brinda una reducción adicional al uso de agua tratada únicamente. Como les dije anteriormente, esto se aplica a cualquiera de los tratamientos de agua que hemos visto en esta presentación. O sea, por lo tanto, nunca se ha insistido suficientemente respecto del impacto y la importancia del despunte del trigo antes del tratamiento del agua. Así que bueno, para resumir entonces, hemos hablado acerca de los tratamientos del agua de reposo y del proceso de acondicionamiento del trigo para reducir la carga microbiana en la harina de trigo. Quiero entonces enfatizar que la prioridad número 1 es la calidad inicial del agua. Tenemos que iniciar todo este proceso con agua potable. Así que si utiliza agua de un pozo artesiano o de un pozo local, el agua debe ser analizada para detectar niveles de coliformes o demás contaminantes que podrían perjudicar el proceso. Y una vez que tenemos agua totalmente potable, hay tratamientos adicionales con cloro, ya sea gaseoso o disuelto, como hipoclorito de sodio, ácido láctico, bisulfato de sodio, y como les mencioné, el sistema Energies, que utiliza el dióxido de cloro estabilizado como tratamiento adicional de agua. Todos estos tratamientos han tenido éxito significativo en la reducción de la contaminación por E. coli y salmonela en el agua de reposo. El cloro gaseoso de por sí solo no tiene eficacia significativa en la reducción del E. coli o salmonela. Bueno, entonces así quiero finalizar esta edición de la serie de seminarios técnicos de US WIT. Quiero agradecerles la participación y asistencia en esta presentación. Les comento como primicia de la presentación de septiembre que todavía no tengo el tema decidido. Les prometo que tendremos un webinario en septiembre y los invito a que manden sugerencias por correo electrónico mfowler@uswit.org sobre cualquier tema urgente que enfrenten en sus operaciones de molienda. También les comento que en octubre vamos a volver a invitar al doctor Carlos Campa Badal para que amplíe el debate sobre el almacenamiento del trigo y el uso de prácticas de fumigación en las operaciones de almacenamiento y molienda del trigo para, por supuesto, eliminar microorganismos e insectos del proceso. Así que bueno, les quiero decir muchísimas gracias una vez más, muchísimas gracias por su participación y recuerden siempre, US WIT aporta gran valor a sus organizaciones y esperamos ver más trigo de los Estados Unidos viajando hacia sus molinos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado. También queremos agradecer a nuestro vicepresidente Mark Fowler. Él en este momento no se encuentra para la sesión de preguntas y respuestas, pero yo trataré de ubicar una respuesta para todas sus consultas. Si no las tengo en este momento, lo lamento, pero haré todo lo posible para conseguirlas. Estoy viendo, ya, no, por ahora en el chat no veo ninguna consulta. No sé si alguien necesita hacer alguna pregunta, si quieren levanta la mano. Andresito, hay una mano levantada, don Javier Viva. No la veo. Porque yo no la veo. Ah, ya la veo. Javier Vivas, sí, por favor. Activa si puede activar el micrófono y, por favor, Javier, cualquier consulta. Con mucho gusto. A ver. No veo respuesta de Javier. Y veo a Sebastián. Sebastián también tiene la mano levantada. No sé si Sebastián quiere hacer la consulta. Por favor, quita. Eso, listo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me logran escuchar? Sí, perfectamente, Sebastián. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Bueno,
tengo una consulta, pero nosotros hemos hecho alguna caracterización de las bacterias que tenemos de trigo. De igual manera, en la parte que es de coli. La primera consulta que tengo es si es que se ha dimensionado de dónde proviene la Enterobacteria panthoea en el trigo. De igual manera, ¿cómo podemos hacer y a qué concentración podríamos utilizar tanto el ácido láctico para poder evitar o ya tratar nuestro trigo, porque es nuestro trigo que ya tenemos actualmente? O sea, nosotros queremos ya tratar cuál sería la vía más recomendada y a qué concentración. Perfecto, Sebastián. Entiendo perfectamente tu consulta. Con respecto a dónde se ubican normalmente la mayoría de los contaminantes, lastimosamente tengo que decir que las informaciones que he recibido es que todas estas personas que hicieron estas investigaciones para los tratamientos indican que es o en silos de almacenaje por algún tipo de abertura o fuga o donde entra agua, ¿sí? O humedad, y en las zonas de recepción, cuando se recibe el trigo. No es tanto el trigo per se, sino es como se almacena. Sí puede haber contaminantes que vengan, es más, la mayoría en realidad vienen desde, no de repente desde la cosecha, pero sí desde todos los sistemas de transporte que hay desde cualquier origen, ¿sí? En los buques, aunque sean limpiados de la mejor manera, no son sanitizados a un nivel de eliminar microbacterias. Cuando estos buques también son, en el momento que son recibidos estos buques en los diferentes países, hay muchas veces que pueden recibir humedad o lluvia en algún momento durante el transporte o el almacenaje. Entonces, normalmente lo que han ubicado de ellos es en silos de recepción portuarias, en algunos silos de exportación en diferentes partes del mundo y en los silos de almacenaje de los molinos o de las plantas de producción. Hay plantas que solamente se encargan de destruir el trigo y también se hicieron algunos análisis a estos granos completos dentro de estas plantas y se vio que era en estas zonas, normalmente en las zonas de almacenaje donde se consigue la mayor cantidad de contaminación. La cantidad o la concentración del ácido láctico, me disculpas que no la tengo en este momento para decírtela, pero sí tengo el documento para enviártelo y puedes revisarlo con cualquier detalle. Por favor, Sebastián, escríbeme a mi correo, yo voy a escribirlo ahora aquí en el chat. Hay varias preguntas. Al parecer Andrés ha perdido la conexión. Correcto, yo estoy con Andrés acá y Andrés está volviendo a ligar. Andrés está volviendo a ligar.